¿De verdad crees que podrías caber en él? Ponte esto, y me casaré contigo. El grito del millonario resonó como un cubo de agua fría sobre la camarera. En el opulento salón de banquetes, él la señaló, ridiculizando públicamente su humilde origen y su aspecto poco digno. Las risas sarcásticas de los invitados estallaron, desgarrando la dignidad de la pobre mujer. Él la echó como si fuera una mancha, creyendo haber hecho una demostración de poder perfecta. Pero el destino es caprichoso. Exactamente 30 días después, cuando su imperio se derrumbó, él cayó de rodillas al darse cuenta de la verdad. La mujer a la que había humillado era su salvadora. Las lágrimas de un hombre cayeron tardíamente. ¿Por qué una simple broma lo destruyó todo? La verdad te dejará sin palabras. Mugrienta, ¿qué demonios estás haciendo con el vestido de mi esposa? El grito de Tomás Álvarez, dueño del grupo Álvarez, resonó como un eco potente en el silencioso espacio del Salón de la Victoria. Mabel, la camarera, se sobresaltó, y el plumero que tenía en la mano estuvo a punto de caer al suelo. Rápidamente retrocedió. Su espalda chocó con el viejo carro de limpieza, creando un chirrido discordante que desentonaba por completo con el lujo de la sala. Lo siento, señor, tartamudeó Mabel, inclinando la cabeza muy bajo, tratando de encogerse en su ajustado uniforme verde oliva. Solo estaba quitando el polvo. No me atrevía a tocarlo. ¿Quitar el polvo? Tomás gruñó, acercándose a grandes zancadas. Su sombra se proyectó sobre Mabel, grande e imponente. Tomás Álvarez, de 44 años, estaba allí con su traje brioni gris carbón perfectamente hecho a medida, emanando una autoridad que dejaba a los demás sin aliento. Sus ojos negros y penetrantes recorrieron a Mabel como si mirara una mancha persistente en su obra maestra. La miras como si quisieras desgarrarla. Tomás señaló la vitrina de vidrio templado detrás de Mabel. Dentro, el vestido de novia de alta costura, adornado con 5.000 cristales de Swarovski, se erguía, brillante bajo los focos. Era el símbolo del amor eterno y el poder de la casa Álvarez, un objeto intocable. Mabel apretó los labios, sin atreverse a levantar la cabeza. Sabía que lo había mirado demasiado tiempo, no por codicia, sino porque reconocía las costuras exquisitas, el tejido de seda micado que una vez había soñado, y la promesa de 10 años atrás resonó como una dolorosa punzada. «No», murmuró Mabel, con la voz ahogada. Detrás de Tomás, 3 invitados, VIP, el señor Park, el inversor, la señora Dubois, la analista financiera, y el señor Fernando, el magnate local, observaban. El señor Fernando sorbió un trago de tequila, con una sonrisa burlona. «Tomás, cálmate. Quizás solo estás soñando un poco. ¿Quién no querría ponerse ese vestido de 10 millones de dólares?» Las palabras de Fernando echaron más leña al fuego. Tomás se volvió hacia Mabel. Su mirada se detuvo en su figura robusta, su ropa apretada y sus manos callosas. La desaliñada presencia de ella junto a la perfecta obra maestra lo ofendió. Dejó caer su copa de vino con fuerza sobre la mesa de mármol. ¡Clang! ¿Soñando? Tomás se rió con desdén, su sonrisa fría no llegaba a sus ojos. Se acercó más a Mabel. El olor de su perfume caro le llegó a la nariz. «Oye, camarera, levanta la cara». Mabel levantó lentamente la cabeza. Sus ojos marrones, los últimos vestigios de la reina de economía de antaño, lo miraron fijamente. Su piel pálida estaba roja de vergüenza, pero su rostro conservaba una extraña gracia. Tomás la miró. 1 segundo, 2 segundos, nada. En sus ojos solo había desprecio por la humilde empleada. Él no la reconoció. Había borrado a Mabel Fernández de su memoria. «¿Crees que este cuerpo enorme puede caber en ese vestido?», preguntó Tomás, con un tono de burla pública. Mabel se quedó paralizada. Su cara ardía como si le hubieran echado agua hirviendo. «Escuchen, caballeros». Tomás se volvió hacia la multitud, extendiendo los brazos. «Tengo una broma divertida aquí. Si esta chica, con el cuerpo regordete de una camarera, logra caber en ese vestido de novia, aunque sea abotonar un solo botón en el cuello». Se detuvo, mirando fijamente a Mabel. «Juro que me casaré con ella de inmediato en lugar de Lilia, la esposa de Tomás. Un contrato de por vida. ¿Qué les parece?». «Ja, ja, ja». El señor Fernando aplaudió sonoramente. «Tomás,
Usted sí que tiene un sentido del humor único, una propuesta audaz. Apuesto a que ni siquiera le cabe un brazo. Las risas resonaron por toda la gran sala. La señora Dubois suspiró, apartando la mirada. El señor Park mantuvo un rostro inexpresivo. Mabel se quedó sola en medio de las risas. La mano que sostenía el plumero temblaba tan violentamente que el paño de limpieza cayó al suelo. Yacía aplastado a sus pies, tan patético como su dignidad en ese momento. Las palabras de Tomás no eran solo una humillación, negaban cruelmente su existencia en su vida. La promesa de «te compraré el vestido de novia más hermoso del mundo» de antaño se había convertido ahora en una broma barata. Las burlas se desvanecieron, arrastrando su mente de vuelta al pasado. Esta es una de esas historias románticas olvidadas. Era una tarde de brillantes tonos púrpuras de jacarandás en la plaza de la Universidad de Guanajuato. «Mabel, espérame». Tomás, de 24 años, con la camisa blanca empapada de sudor, corría a toda prisa detrás de la chica. Mabel se detuvo, se dio la vuelta. Su largo cabello negro ondeando al viento era deslumbrantemente hermosa, con la belleza orgullosa de la reina de la Facultad de Economía. Su figura, en ese entonces, era esbelta y elegante con un vestido blanco. «¿Por qué corres como si te persiguiera el diablo?». Se rió. Su sonrisa iluminó la esquina del patio de la escuela. Tomás respiró con dificultad y luego se arrodilló inesperadamente en medio del patio. «Tomás, ¿qué haces?». Mabel se alarmó. Su cara enrojeció. Tomás sacó una vieja caja de terciopelo gastada. Dentro había un sencillo anillo de plata, con una piedra diminuta pero brillante. «Mabel Fernández». Tomás la miró, sus ojos llenos de esperanza. «Sé que ahora no tengo nada. Solo soy un ingeniero pobre con un montón de ideas locas. Pero te prometo», tomó su delicada mano, «te prometo que algún día te compraré el vestido de novia más hermoso del mundo. No uno confeccionado, sino de seda italiana, elegido por mí mismo. Te convertiré en mi reina. ¿Confías en mí?». Mabel lo miró, luego miró el anillo de plata barato. Lágrimas de felicidad brotaron. Ella asintió vigorosamente. «Confío en ti, tonto. Confío en ti». Tomás se levantó de un salto, la levantó en brazos y dio una vuelta en medio de los vítores de los estudiantes. Ese fue el día más feliz de su vida, y también el comienzo de la mayor mentira de su vida. El recuerdo se hizo añicos cuando el golpe de una copa de vino contra la mesa de mármol la devolvió a la realidad. Mabel se agachó a recoger el paño. Sus movimientos eran lentos, pesados. No lloró. Las lágrimas eran un lujo. Su madre esperaba medicinas. Su hermana esperaba dinero para la escuela. «Lo siento, señor», dijo Mabel, con la voz ronca pero seca. Ella hizo una reverencia con una gracia inusual para su robusta figura, y luego empujó el carro chirriante hacia la puerta. Tomás la siguió con la mirada, con una mueca de desprecio, y se volvió hacia sus socios. «Lamento esta pequeña interrupción. ¿Dónde estábamos?». «Ah, sobre el acuerdo de fusión». Mabel empujó el carro hacia el pasillo de la zona de servicio. Se apoyó contra la pared, sin aliento. La risa de Tomás todavía resonaba en sus oídos como agujas. Miró sus propias manos. Manos que Tomás había besado con reverencia, ahora ásperas y callosas. El anillo de plata de antaño había sido vendido hace mucho tiempo para pagar los cuidados de su madre. «Señora Mabel», la llamada tímida resonó. Era Rosa, la nueva ayudante de cocina. ¿Usted está llorando?», preguntó Rosa preocupada. Mabel se sobresaltó, secándose rápidamente los ojos. «No, es solo polvo». Mintió. Su voz volvió a endurecerse. Se arregló el cuello del uniforme y siguió empujando el carro. «Tengo que ir al almacén. Hay mucho trabajo». Mabel bajó la cabeza y caminó rápidamente hacia el pasillo que conducía al sótano. Quería desaparecer, pero el destino aún no la había soltado. La puerta del gran salón se abrió. Tomás había despedido a los invitados y estaba regresando. Caminaba rápido, con los ojos pegados al teléfono, regañando a su asistente a través de los auriculares. Mabel se apresuró a pegar el carro a la pared para dejarle paso, pero el pasillo era demasiado estrecho. El costoso traje Brioni de Tomás rozó ligeramente el mango polvoriento del carro. Tomás se detuvo en seco. Miró la ligera mancha de polvo en la manga de su traje y luego levantó la vista hacia Mabel. Sus ojos parecían querer quemarla. «¿De nuevo usted?». Mabel contuvo la respiración,
sus manos apretaban el dobladillo de su ropa. Tomás se sacudió la manga con fuerza como si acabara de tocar algo asquerosamente sucio. Se acercó a ella, le clavó el dedo en la frente, pronunciando cada palabra. La próxima vez, aléjese de mi vista. Las cosas feas no deberían aparecer aquí, especialmente ese carro sucio y su aspecto. No me moleste más. Dicho esto, se fue directamente, sin siquiera mirar hacia atrás. Mabel se quedó paralizada en su lugar. Miró la espalda del hombre al que una vez había amado más que a su propia vida. En sus profundos ojos marrones, el dolor se fue congelando, dando paso a una frialdad aterradora. «Sí, señor», susurró al vacío. Esa respuesta no era sumisión, era el último adiós a un amor marchito. Los pasos de Tomás se desvanecieron. Mabel permaneció allí, con las manos apretadas al mango del carro de limpieza. «Sí, señor», se recordó a sí misma su posición actual. Era una sirvienta, una invisible. Mabel respiró hondo y empujó el chirriante carro hacia la zona de empleados. Giró hacia el pequeño baño. En cuanto cerró la puerta con llave, su máscara de serenidad se hizo añicos. Mabel corrió al lavabo, jadeando. Se miró en el espejo empañado. El reflejo era el de una mujer desconocida, robusta en su ajustado uniforme, con manchas de pigmentación difusas y ojeras. El polvo del Salón de la Victoria se pegaba a su frente. «¿Quién eres?», susurró Mabel, sus dedos temblorosos tocando el cristal. «¿Dónde está la chica de antes?». El goteo constante del grifo que goteaba, tac, 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 la arrastró de vuelta 8 años en el tiempo. 8 años atrás, el pasillo de un hospital público en Guanajuato, el olor a desinfectante. Mabel, de 24 años, flaca y pálida, se encogía junto a una cabina telefónica. Tenía el auricular apretado en la mano. Afuera llovía a cántaros, con truenos y relámpagos. «Aló, Tomás», su voz temblaba. Del otro lado de la línea había ruido, música animada y tintineo de copas. Tomás estaba en una fiesta de celebración en Nueva York. «Mabel», la voz de Tomás sonó, eufórica y con un toque de embriaguez. «No lo creerías. Acabamos de cerrar nuestra primera ronda de financiación. $1 millón. $1 millón primero, Mabel. Nuestro futuro ha comenzado». Mabel se mordió el labio, lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. Miró a través del cristal de la sala de emergencias. Su madre yacía allí, conectada a tubos. El monitor cardíaco pitaba débilmente y de forma constante. «Tomás, felicidades». Intentó mantener la voz tranquila, pero un sollozo la traicionó. «Gasté todos mis ahorros y pedí prestado para tu startup. Ahora mi madre tiene insuficiencia cardíaca aguda. Los médicos dicen que necesita cirugía de urgencia en las próximas 24 horas. Si no», Mabel se ahogó. «Necesito dinero, Tomás. La deuda de mi padre nos lo quitó todo. Necesito tu ayuda. Tú prometiste». Silencio al otro lado de la línea. Solo el sonido de la música estridente. «Mabel». La voz de Tomás se volvió incómoda, distante. «Lo sé, lo prometí, pero el dinero de los inversores no es mi dinero. No puedo retirarlo ahora. Todo está en una etapa delicada. Si retiro dinero para mi beneficio personal, me demandarán. El proyecto se desmoronará». «No necesito $1 millón», Mabel gritó, desesperada. «Solo necesito 20,000, solo 20,000 para salvar a mi madre. ¿No puedes arreglártelas? No eres un genio, Tomás». «No lo entiendes, Mabel», Tomás gritó. Su paciencia se evaporó. «Esta es una oportunidad única en la vida. Estoy construyendo un imperio para nosotros. ¿No puedes esperar un poco más? ¿Solo un mes, cuando todo se estabilice? ¿Esperar?». Mabel sonrió amargamente entre lágrimas. «La muerte no espera, Tomás. Mi madre no puede esperar tu imperio. No seas infantil. Estoy haciendo todo por ti». «No», dijo Mabel. Su voz de repente se volvió inquietantemente tranquila. «Lo haces por ti, por tu ego. Elegiste el brillo en lugar de la seguridad de mi madre». «Mabel, no digas cosas de las que luego te arrepentirás. Lo único de lo que me arrepiento es de haber creído que me amabas más que a tu carrera». Mabel colgó. El clic seco resonó. Se deslizó por la fría pared, sentándose en el suelo del hospital. Esa noche, vendió el anillo de compromiso de plata a una casa de empeños. Vendió la casa de sus recuerdos, abandonó su maestría en economía y se llevó a su madre y Luisa de Guanajuato esa misma noche. Borró números de teléfono,
eliminó todas las huellas, aceptó desaparecer para conservar la última pizca de su dignidad. Esta es una de esas historias de millonarios tristes. Presente, el agua que se desbordaba del lavamanos devolvió a Mabel a la realidad. El agua fría le empapó la manga. Se apresuró a cerrar el grifo, rociándose agua fría en la cara. El Tomás de antes ya no existía, se dijo a sí misma. El hombre de afuera era solo una cáscara vacía, vestida de Brioni. Mientras tanto, en la gran sala de la Villa Sol, Tomás entró, aflojándose la corbata. Acababa de despedir a los socios, todavía eufórico. Fue directamente al bar y se sirvió otro trago fuerte. ¿Estás tan orgulloso? Una voz fría resonó desde el sofá. Lilia Moreno, la esposa de Tomás, estaba sentada allí, con una copa de vino a medio terminar en la mano. Llevaba un vestido de seda color aguamarina, muy maquillada, pero sus ojos denotaban cansancio y aburrimiento. Tomás se detuvo, luego se encogió de hombros y siguió bebiendo. Vamos, Lilia. Era solo una broma para animar el ambiente con el viejo Fernando. Sabes que a él le gustan esas cosas vulgares. No seas demasiado sensible. ¿Sensible? Lilia se rió amargamente. Pusiste nuestro matrimonio en juego con una camarera gorda delante de tus socios y me llamas sensible. ¿Qué soy para ti, tu esposa, o solo un maniquí que cuida ese maldito vestido? Ya basta. Tomás golpeó la copa sobre la mesa. Me mato trabajando para que tengas esta villa, los vestidos, la perla que llevas, la vida que millones envidian. Deberías ser un poco más razonable en lugar de beber y quejarte todo el día. Dicho esto, le dio la espalda y se dirigió a la biblioteca, cerrando la puerta de golpe. Lilia se quedó sola en la sala. Miró la puerta cerrada, con la mano apretando la copa de vino. La humillación y la soledad la invadieron. Sacó su teléfono. Sus dedos se deslizaron por la pantalla, deteniéndose en un nombre. Víctor, el nuevo socio financiero de Tomás. Al mismo tiempo, en el baño de empleados, Mabel lau khô mặt bằng khăn giấy, điện thoại trong túi tạp dề rung lên, un mensaje de Luisa. Hermana, el hospital acaba de llamar. El precio de los medicamentos de este mes ha subido. Mamá tosió un poco esta mañana. Lo siento, todavía no me han pagado el trabajo a tiempo parcial. El mensaje fue como un cubo de agua fría, apagando cualquier emoción sentimental que le quedara. No había lugar para la dignidad herida. No había lugar para recuerdos románticos. La cruel realidad exigía dinero. Mabel guardó el teléfono en su bolsillo, mirándose en el espejo por última vez. Sus ojos marrones ya no estaban llenos de lágrimas, sino que se habían vuelto agudos y decididos. Se ajustó el cuello, alisó las arrugas de su delantal. No podía renunciar. No podía permitir que Tomás la despidiera, pero tampoco podía enfrentarse a él una vez más. La humillación de hoy era más que suficiente. Mabel abrió la puerta del baño y salió al pasillo. En lugar de regresar a la zona de limpieza, empujó el carro en dirección opuesta, hacia la oficina del mayordomo Miguel, el mayordomo de la familia Álvarez desde hace mucho tiempo. Tenía que volverse invisible, completamente invisible. El chirrido de las ruedas del carro resonó uniformemente en el pasillo vacío, como los pasos de un soldado que se dirige a una guerra silenciosa donde sus únicas armas son la paciencia y la capacidad de observación de alguien que una vez estuvo en la cima de la intelectualidad. La puerta de la oficina de Miguel Ortega se abrió con un leve chirrido. La pequeña habitación, escondida detrás de la cocina, estaba decorada de forma sencilla con un viejo escritorio de roble y estanterías llenas de cuadernos. Miguel, un hombre de 60 años con el pelo canoso y ojos amables pero astutos, estaba revisando una lista de alimentos almacenados. Levantó la vista al ver una figura en la puerta. «¿Señorita Fernández?» Miguel se quitó las gafas de lectura. Sus ojos brillaron con preocupación al ver el pálido rostro de Mabel. «¿Qué pasa?» «Escuché lo del Salón de la Victoria esta mañana. Tomás la volvió a molestar». Mabel entró, cerrando la puerta tras de sí. Se mantuvo erguida, con las manos entrelazadas sobre el estómago, tratando de mantener la voz lo más tranquila posible. «Señor Miguel, tengo una petición». Miguel señaló la silla de enfrente. «Siéntate, hija, cuéntame». Mabel no se sentó. Sentía que si lo hacía, la debilidad la invadiría. Necesitaba mantenerse fuerte. «Quiero pedir un traslado de departamento», dijo rápidamente, con decisión. «Solicito ser trasladada al turno de noche en el departamento de almacén y limpiar la biblioteca y el estudio por la noche».
áreas por las que nadie transita a esa hora. Miguel frunció el ceño, sorprendido. ¿Almacén? Es un trabajo duro. Cargar, inventariar mercancías en un ambiente polvoriento. Y la biblioteca. El señor es muy exigente con la organización de los papeles. ¿Por qué quieres hacer esos trabajos? Lo estás haciendo muy bien en el salón principal. Yo no me siento bien de salud trabajando bajo el sol durante el día. Mabel dijo una mentira, pero su voz no tembló. Además, quiero evitar al señor. Creo que mi presencia, pues, lo molesta. Miguel la miró fijamente a los ojos. Había servido a la familia Álvarez durante más de 30 años, presenciando el crecimiento de Tomás, viendo el cambio del señor de un joven entusiasta a un hombre frío y arrogante. También vio el profundo dolor oculto detrás de la aparente calma de Mabel. Él no conocía el pasado entre ellos, pero sentía el dolor. Entiendo. Miguel asintió lentamente. Su voz se hizo grave con simpatía. Si eso es lo que quieres para sentirte más segura, lo arreglaré a partir de esta noche. Pero Mabel, no te excedas. El trabajo en el almacén es muy duro. Gracias, señor Miguel. Puedo soportarlo. Mabel hizo una reverencia de agradecimiento y se dio la vuelta para salir. Un peso se había quitado de sus hombros, pero otro peso se posó sobre ellos, la soledad de la noche. 2 días después, tarde en la noche, la Villa del Sol dormía. Solo quedaban las luces amarillentas de las lámparas de pared a lo largo del pasillo. Mabel empujó el carro de limpieza hacia el pasillo del segundo piso, que conducía al dormitorio principal de Tomás y su esposa. Se había acostumbrado al ritmo de la vida nocturna. Durante el día, se dormía en su pequeña habitación alquilada para olvidar el calor y el ruido de la ciudad. Por la noche, se convertía en un fantasma en este espléndido castillo. El trabajo en el almacén le había dejado más rasguños en las manos y su espalda le dolía, pero al menos no tenía que ver la mirada de desprecio de Tomás. Estaba limpiando la barandilla de la escalera cuando escuchó un ruido extraño. Risas, pasos tambaleantes y un fuerte olor a alcohol. La puerta del dormitorio de Lilia se abrió de golpe. Lilia salió, solo vestía una fina bata de seda, con el teléfono en la mano. Caminaba descalza sobre el frío suelo de piedra, con paso inestable. «No puedo más, Víctor», dijo Lilia por teléfono, con voz arrastrada pero llena de resentimiento. «Se fue a Nueva York otra vez, siempre de viaje de negocios. Estoy aquí sola como una prisionera en esta jaula de oro». Mabel se apresuró a esconderse en un oscuro nicho de la pared, conteniendo la respiración. «Sí», me humilló. Lilia continuó. Su voz se rompió en sollozos. Preferiría casarse con una camarera gorda antes que respetar a su esposa delante de sus socios. ¿Entiendes lo que se siente? Quiero que pague por esto. Ese plan. ¿Cuándo empezamos? Plan. Esa palabra resonó como una alarma en la cabeza de Mabel. Entrecerró los ojos, tratando de escuchar con más atención. «Ponto bien. Firmaré. Firmaré cualquier cosa que me des. Mientras pueda salir de aquí. Mientras pueda hacer que Tomás se arrepienta de haberme menospreciado. Sí, esta noche. Te espero». Lilia colgó, se deslizó por la pared y se cubrió el rostro con las rodillas, sollozando. El llanto de una mujer que lo tenía todo y no tenía nada. Mabel permaneció inmóvil en la oscuridad, su corazón latiendo con fuerza. Un mal presentimiento la invadió. Víctor Rojas. Conocía ese nombre. Él era el socio financiero emergente que Tomás había mencionado con orgullo últimamente. Pero por lo que acababa de escuchar, la relación entre Víctor y Lilia no era solo de amigos o socios, y el plan que mencionaron olía a traición. Media hora después, el timbre de la villa sonó. Miguel se había ido a descansar. Los demás sirvientes también se habían ido a la zona de servicio. Mabel se vio obligada a abrir la puerta. La persona que estaba en la puerta era Víctor Rojas. Tenía unos 48 años, guapo al estilo rudo. Vestía un traje Armani azul oscuro y una camisa de seda Versace con el cuello desabrochado. Él exudaba un encanto, pero sus ojos eran fríos y calculadores. «Hola, señorita». Víctor sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Él deslizó su mirada por la placa con el nombre de Mabel. «Ah, nueva, ¿verdad? ¿Dónde está la señora?» «La señora lo espera en el salón de invitados, señor». Mabel inclinó la cabeza, tratando de ocultar la cautela en su voz. Víctor no le prestó más atención. Él entró con pasos largos como si él fuera el dueño del lugar. Mabel lo siguió con la mirada,
y luego miró el maletín de piel de cocodrilo que él llevaba. Parecía pesado, lleno de papeles. Ella no regresó al almacén. El instinto de una ex estudiante de economía resurgió. Lo siguió sigilosamente, manteniendo una distancia segura, escondiéndose detrás de grandes macetas a lo largo del pasillo. En la sala de estar auxiliar, las luces estaban bajas y tenues. Víctor estaba sentado junto a Lilia en el sofá. Él tenía un brazo alrededor de su hombro, la otra mano acariciaba su cabello despeinado, susurrándole dulces palabras de consuelo. Mi amor, entiendo cómo te sientes. Tomás no te merece. Él solo te ve como un adorno. Pero vamos a cambiar eso. Lilia apoyó la cabeza en su hombro, sollozando. Solo te tengo a ti, Víctor. Llévame de aquí. Te llevaré a Zúrich, a París, a donde quieras. Víctor le besó suavemente la frente y luego hábilmente sacó una gruesa carpeta de su maletín. Pero antes que nada, necesitamos asegurar nuestro futuro. Necesitas firmar aquí. Estos son los documentos de autorización para administrar el fondo de inversión personal que Tomás puso a tu nombre. Es solo un procedimiento para transferirlo a nuestra cuenta conjunta. ¿Estás seguro? Lilia tomó el bolígrafo. Su mano temblaba. Tomás no se dará cuenta. Él está ocupado con el acuerdo de fusión en Nueva York. A él no le importan estas pequeñas cantidades. Él confía en ti, ¿verdad? ¿Y tú confías en mí? Lilia miró a Víctor, sus ojos llenos de fascinación y desesperación. Ella asintió. Confío en ti. Ella firmó. Una firma, 2 firmas, 3 firmas. Mabel, escondida detrás de la pantalla de madera tallada en la puerta, entrecerró los ojos para mirar los papeles. A pesar de la distancia, ella reconoció el logotipo de un banco suizo y largas filas de números. No era un pequeño fondo de inversión personal. Eran órdenes de transferencia de activos a gran escala. Víctor sonrió con satisfacción al recoger la carpeta. Él besó apasionadamente a Lilia en los labios, pero sus ojos se desviaron hacia su reloj de pulsera. «Qué bien, ahora ve a descansar. Tengo que encargarme de los trámites para llegar a tiempo a mi vuelo de la mañana». Él se fue tan rápido como llegó. Lilia se quedó sola, abrazando el cojín, una sonrisa feliz y torcida en sus labios. Mabel esperó hasta que Lilia se fue tambaleándose a su habitación, y luego ella se atrevió a salir. Ella se dirigió al bote de basura de papel en la esquina de la habitación, donde Víctor había tirado algunos borradores mientras organizaba los archivos. Ella recogió un trozo de papel arrugado, lo alisó bajo la tenue luz. Era un borrador de un diagrama de flujo de efectivo. Flechas enredadas conducían de las subsidiarias del Grupo Álvarez a una compañía fantasma llamada B-Invest, con sede en un paraíso fiscal. Y en la esquina del papel había una nota manuscrita con tinta azul. Fase 1. Completa. Preparar para activar la cláusula de incumplimiento de deuda. Mabel sintió un escalofrío. Esto no era un simple asunto extramarital. Esto era una conspiración para debilitar un imperio. Tomás estaba siendo desangrado en su propia casa por su esposa abandonada y el amigo cercano en quien él confiaba. Ella dobló el papel, guardándolo en el bolsillo de su delantal. Su mano tocó la tela áspera, pero su mente corría con números y datos. Ella odiaba a Tomás. Ella lo odiaba por la humillación y el olvido, pero al ver el imperio que él había sacrificado el amor y la conciencia para construir, a punto de ser debilitado por este sucio engaño, una sensación incómoda creció en su corazón. El odio luchaba con la ética profesional y el instinto de justicia. Ella miró el gran retrato de Tomás colgado en la pared. En el cuadro, él la miraba con una expresión de arrogancia y excesiva confianza. «Él es un tonto, Tomás», ella susurró, «un tonto ciego». El papel borrador arrugado en el bolsillo de Mabel era como una brasa ardiente. Regresó a la biblioteca de Tomás, donde le habían asignado la limpieza esa noche. La habitación era grande, con un fuerte olor a cedro y papel viejo. Sobre el escritorio, montones de archivos desordenados, vestigios de las noches de trabajo frenético de su jefe antes de su viaje de negocios. Mabel encendió la lámpara de escritorio, la luz apenas iluminaba una esquina. Ella sacó el papel borrador y lo alisó junto a los documentos que Tomás había dejado. El instinto de la ex estudiante de economía resurgió, superando el miedo. Ella empezó a leer, no solo a hojear, sino a examinar minuciosamente. Ella comparó el diagrama de flujo de efectivo del borrador
con los informes financieros públicos del Grupo Álvarez que estaban sobre la mesa, cosas que Tomás, en su excesiva confianza, no se había molestado en guardar en la caja fuerte. Cuanto más leía, más fruncía el ceño Mabel. «No puede ser», ella murmuró, sus dedos deslizándose sobre los números. Tomás se estaba preparando para el trato del siglo, fusionar una parte del grupo con la empresa tecnológica de Víctor. El borrador del contrato de fusión estaba en la parte superior. Mabel hojeó página por página. Los términos legales secos cobraron vida y se volvieron peligrosos bajo su mirada. Ella descubrió una cláusula ingeniosa en la página 156, sección Derechos de propiedad intelectual y garantías cruzadas. Esta cláusula estipulaba que, si el Grupo Álvarez violaba alguna de sus promesas de liquidez, por pequeña que fuera, todas las patentes tecnológicas clave se transferirían automáticamente al socio de la fusión como garantía de riesgo. Y el borrador de Víctor era la pieza que faltaba. El diagrama de flujo de efectivo mostraba que Víctor y Lilia habían estado desviando silenciosamente los fondos de reserva del grupo a través de las órdenes de transferencia que Lilia acababa de firmar, empujando al grupo a una iliquidez técnica tan pronto como el acuerdo de fusión entrara en vigor. Esto era una trampa perfecta. Tomás no solo estaba a punto de perder dinero, él estaba a punto de perder el alma de su imperio. Las patentes tecnológicas por las que él había sacrificado su juventud y también su amor por ella para construirlas. Él estaba firmando su propia sentencia de muerte sin saberlo, aún confiando ciegamente en su hermano Víctor y el obediente apoyo de Lilia. Mabel soltó la carpeta, recostándose en el sillón de cuero de Tomás. El olor a su perfume aún perduraba. Ella cerró los ojos y la imagen de Tomás 10 años atrás apareció. El joven entusiasta, hablando de ideas tecnológicas con ojos brillantes. El hombre que la abandonó para perseguir esta ambición. Y ahora, esa ambición estaba a punto de desvanecerse. Se lo tiene bien merecido. Mabel dijo en voz alta. Su voz se endureció. Esto es el karma. Él me humilló. Él desprecia a todos. Que pruebe el sabor del fracaso. Que se quede sin nada. Que vuelva a cero como yo ahora. Ella se puso de pie. Tomó el paño de limpieza con la intención de borrar todas las huellas y continuar su trabajo como una sirvienta invisible. Ella se quedaría en silencio. Ella se mantendría al margen y observaría el espectáculo. Esa sería la venganza más dulce, pero cuando su mano tocó el marco de la foto sobre la mesa, la foto de Tomás, tomada con su primer equipo de ingenieros, la sonrisa de él en la foto, aunque arrogante, aún tenía un toque de pasión pura. Su mano se detuvo. Si Tomás se debilitaba, miles de empleados perderían sus trabajos. Los jóvenes ingenieros, los trabajadores de limpieza como ella, todos se verían arrastrados, y en el fondo, ella sabía que si guardaba silencio, no sería diferente de quienes lo estaban lastimando. Ella se convertiría en cómplice del engaño. Su conciencia, esa maldita conciencia que su madre le había inculcado, gritaba. Amigo, Mabel se encuentra en una encrucijada del destino, el dolor de la traición del pasado y la llamada de la conciencia del presente. Si fueras Mabel, elegirías el silencio para ver cómo se debilita quien te humilló o hablarías para salvarlo, aunque supieras que el riesgo es perder tu trabajo e incluso tu vida. Comparte tus pensamientos, nos encantaría saberlos. En ese preciso instante, se escucharon pasos en el pasillo. El sonido de zapatos de cuero resonaba en el suelo de mármol de forma rítmica y lenta. Mabel se sobresaltó. Eran las 2 de la madrugada. ¿Quién más estaría despierto a estas horas? Ella rápidamente volvió a apilar los papeles, pero al tropezar, dejó caer su teléfono al suelo. Clank. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. La luz de una linterna recorrió la habitación oscura, apuntando directamente a la cara de Mabel. Ella entrecerró los ojos, llevándose la mano al rostro. «Señorita Fernández». La voz estricta pero temblorosa del mayordomo Miguel resonó. Él bajó la linterna y encendió el interruptor de la luz principal. La luz inundó la habitación, revelando a Mabel de pie junto al escritorio de su jefe, aún sosteniendo el borrador de Víctor y su teléfono con el modo de cámara activado. Miguel entró, cerrando la puerta. Él miró fijamente los documentos desordenados y luego los ojos de Mabel, que, aunque asustados, no mostraban culpa. «¿Qué está haciendo?», preguntó Miguel,
Su voz bajó peligrosamente. ¿Está robando secretos de negocios? Confié en usted. Le di una oportunidad. No. Mabel dio un paso adelante, su voz firme, interrumpiendo la acusación de Miguel. Señor Miguel, no estoy haciendo eso. Estoy tratando de salvar esta casa. Ella le tendió el papel borrador y señaló la pila de contratos sobre la mesa. Mire, usted ha servido a esta familia durante tantos años, ¿verdad? Usted conoce la firma de la señora Lilia, ¿verdad? ¿Usted conoce esta empresa B-Invest? Miguel se quedó paralizado ante la actitud decidida de ella. Él tomó el papel borrador, se puso las gafas de lectura. Él miró los números, miró el diagrama y luego miró el contrato que Mabel señalaba. Esto es, Miguel murmuró. Su rostro cambió de color. Esta es la prueba de la transferencia de activos. Mabel dijo, cada palabra clara. Su jefe está a punto de firmar su propia sentencia pasado mañana. Víctor Rojas y la señora Lilia lo están engañando. Si usted grita ahora, si usted me despide, el señor Tomás perderá todo mañana por la mañana. Nosotros solo tenemos menos de 48 horas. Todo el grupo podría colapsar. Ella miró fijamente a los ojos del viejo mayordomo. La mirada ardiente de la reina de economía de antaño resurgió con más fuerza que nunca. Por favor, confíe en mí, no por mí, sino por su jefe. Miguel se quedó inmóvil. Él miró a la camarera gorda y torpe que todos solían despreciar. Ahora, frente a él no había una sirvienta, sino una guerrera que luchaba por la verdad. Él sintió el peso de la verdad en sus palabras, algo que iba mucho más allá de la curiosidad o la codicia trivial. Él respiró hondo, doblando el papel. Demuéstramelo, él dijo, con voz ronca. Explícame, número por número. Una hora después, en la pequeña habitación, Mabel terminó su presentación con los números. Miguel estaba sentado en la silla, con la espalda encorvada. Entonces, todo es verdad. Miguel se quitó las gafas, se frotó el puente de la nariz, su voz temblaba, mezclada con ira y decepción. La señora Lilia, la traje a esta casa cuando se acababa de casar. Nunca pensé que ella podría. Ella es solo un peón, dijo Mabel, recogiendo los papeles. El cerebro detrás de todo es Víctor. Él se aprovechó de su soledad y su deseo de reconocimiento. Miguel se levantó, caminando de un lado a otro. Tengo que avisar a Tomás de inmediato. Él está en Nueva York, pero tengo un número de emergencia. No, Mabel lo detuvo. Llamar ahora sería autodestructivo. Tomás está embriagado por una victoria ilusoria. Él no creerá a un mayordomo y a una camarera por teléfono. Él llamará a Víctor para verificar, y Víctor borrará todas las huellas. Necesitamos pruebas sólidas, y necesitamos a alguien a quien Tomás se vea obligado a escuchar. ¿Pero quién?, preguntó Miguel desesperado. Tomás ya ha despedido a todos los que se atrevieron a decirle la verdad. El abogado David Chen, el abogado personal de Tomás, fue marginado. Mabel guardó silencio un momento. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana. Queda una persona que fue despedida injustamente, pero que tiene la clave del sistema interno que Tomás desconoce. ¿Te refieres a Clara Jiménez, la ex secretaria personal de Tomás? Miguel abrió mucho los ojos, pero ella odia a Tomás hasta la médula. Ella juró que nunca más volvería a poner un pie en esta casa. El odio a veces es la motivación más fuerte, si sabemos cómo redirigirlo, dijo Mabel, un plan audaz formándose en su cabeza. Señor Miguel, por favor, ayúdeme a ocultarlo de esta noche, y deme el número de teléfono de Clara. Yo la convenceré. Miguel miró a Mabel, luego asintió con firmeza. De acuerdo, confío en usted, porque yo veo en sus ojos algo que Tomás perdió hace mucho tiempo. A la mañana siguiente, en un rincón apartado del jardín, Mabel llamó por teléfono en secreto. Al otro lado de la línea sonó la voz fría y cautelosa de Clara Jiménez. ¿Quién es? ¿Cómo consiguió este número? Señorita Clara, soy Mabel, empleada de servicio en la Villa del Sol. El señor Miguel me dio su número. ¿Villa del Sol? La voz de Clara se volvió áspera. No me llame más. Yo ya no tengo nada que ver con ese infierno. Yo sé que usted fue despedida injustamente. Mabel dijo rápidamente, sin dejar que la otra persona colgase. Yo sé que usted fue calumniada por la señora Lilia de filtrar información para encubrir su propio error el año pasado. Silencio al otro lado de la línea, solo el sonido de una respiración pesada. ¿Qué quiere?, preguntó Clara. Su voz se endureció. Yo quiero devolverle su honor,
y yo necesito su ayuda para evitar un robo del siglo. Tomás está a punto de perderlo todo a manos de Víctor y Lilia. Si él se debilita, el nombre de usted quedará manchado para siempre con esa debilidad. ¿Me está tomando el pelo, señorita camarera? Clara se rió amargamente. ¿Qué le debo a él? Él me echó a la calle sin piedad solo por una mentira de su esposa. Yo perdí mi carrera, mi honor. Él se lo tiene bien merecido. Sí, él se lo tiene bien merecido. Mabel estuvo de acuerdo, su voz tranquila. Pero, ¿qué hay de los miles de empleados inocentes? Y la justicia. Y lo más importante, ¿usted quiere ver a Lilia y Víctor regocijarse sobre las cenizas que usted y Tomás una vez construyeron? La pregunta golpeó el corazón de Clara. Nos vemos. Clara dijo después de un largo silencio, hoy a las 3 de la tarde, en la cafetería de las afueras. No deje que nadie la vea. Mabel colgó, exhalando un suspiro de alivio. El primer paso estaba dado. Mientras tanto, en la Villa del Sol, la atmósfera era tensa. Víctor Rojas llegó más temprano de lo habitual. Él ya no mostraba su falsa cortesía, sino que en su lugar se notaba una impaciencia evidente. Él fue directamente a la habitación de Lilia. ¿Ya firmaste todo?, él preguntó, sin molestarse en saludar. Lilia estaba sentada frente a su tocador, sus ojos hinchados. Sí, ya firmé. Pero Víctor, tengo mucho miedo. Tomás llamó, su voz era extraña. Víctor la abrazó por los hombros, apretándola con fuerza. No te preocupes, tan pronto como él firme el acuerdo de fusión mañana, todo terminará. Nosotros seremos libres. Tú piensa en Zúrich. En las tardes, paseando junto al lago, ya no habrá nadie que te juzgue. Él la besó en el pelo, pero sus ojos estaban fijos en el teléfono Bertú que él tenía en la mano. Él envió un mensaje en secreto. El pez ha picado. Prepárense para la retirada. Están listos los boletos de avión para Caimán. Aliyah, la joven y ambiciosa empresaria amante. Aliyah, la joven y ambiciosa empresaria amante, respondió de inmediato. Todo listo. Solo espero tu señal. Lilia se acurrucó en su pecho, buscando seguridad, sin saber que solo era un peón desechable. Esa noche, Tomás regresó inesperadamente de Nueva York antes de lo previsto. Él estaba agotado, entró en la biblioteca y arrojó su maletín de cuero al sofá. Él no llamó a Lilia, tampoco llamó a Miguel. Él se dejó caer en la silla, frotándose las sienes. La presión del acuerdo de fusión, los números bailando en su cabeza, lo habían agotado. ¿Necesita una taza de té de jengibre caliente, señor? Tomás se sobresaltó y abrió los ojos. Mabel estaba de pie en la puerta, con una bandeja de té humeante en la mano. Ella llevaba un uniforme limpio, el pelo recogido, el rostro sereno. Usted, Tomás frunció el ceño, tratando de recordar su nombre. ¿Usted todavía trabaja aquí? ¿Después de lo del otro día? Yo necesito este trabajo, señor. Mabel colocó la bandeja de té sobre la mesa, con movimientos suaves. Tomás la miró y luego miró la taza de té de jengibre. El aroma picante y cálido le llegó a la nariz, evocando un recuerdo lejano. Hace mucho tiempo, cada vez que él se quedaba despierto hasta tarde trabajando en sus proyectos, Mabel también le preparaba una taza de té de jengibre exactamente igual. ¿Por qué té de jengibre?, él preguntó distraídamente. Porque es bueno para quienes están bajo mucha presión y tienen un resfriado. Usted está tosiendo un poco, señor. Tomás se tocó la garganta. Era cierto que le picaba un poco. Esta atención sutil lo sorprendió. Él extendió la mano para tomar la taza de té, pero debido a que le temblaba la mano por el cansancio, él accidentalmente derramó un poco de agua sobre la mesa, mojando un importante archivo. «Maldita sea», Tomás dijo, levantándose rápidamente para secar el agua. Mabel rápidamente tomó un pañuelo de papel para secar el agua. En medio del caos, ella se agachó para recoger los papeles que habían caído al suelo. Ella intencionalmente deslizó un papel extraño entre los documentos que él estaba revisando. Era la copia del extracto de transferencia que ella había fotografiado la noche anterior, impresa rápidamente desde la impresora de Miguel. «Inútil. ¿Usted solo sirve para crear más problemas?», Tomás gritó, arrebatándole la carpeta de las manos. «Recoja esto rápido y váyase. Yo necesito concentrarme». Él ni siquiera miró el papel que ella acababa de introducir. Él solo se concentró en secar la costosa cubierta de cuero. La ceguera y la arrogancia le habían nublado tanto la vista que él no pudo ver la verdad justo delante de él. Mabel se puso de pie,
Mirando al hombre que se afanaba con los papeles mojados, una oleada de decepción la invadió. Ella había intentado advertirle de la manera más suave, pero él se negaba a aceptar esa oportunidad. «Lo siento, señor», ella dijo con voz fría. Ella se dio la vuelta para salir, pero antes de irse, ella se detuvo, volviéndose para mirarle una vez más. «Señor Tomás, tenga cuidado con lo que brilla. No todo lo que reluce es oro». Tomás levantó la vista de repente, a punto de regañarla de nuevo por atreverse a sermonear a su jefe. Pero la mirada de Mabel, profunda, triste y llena de autoridad, le ahogó las palabras en la garganta. La puerta se cerró. Tomás se sentó aturdido, mirando la taza de té de jengibre que se enfriaba lentamente. Una sensación de inquietud se deslizó en su corazón, pero él rápidamente la apartó. Mañana era la firma. Mañana él se convertiría en el rey del mundo de la tecnología. Nada podría detenerlo. Esta es una de esas historias de millonarios llena de drama. 3 de la tarde. Cafetería El Jardín Secreto en San Miguel de Allende. Mabel estaba sentada en un rincón apartado, sobre la mesa la carpeta que ella había preparado. Clara Jiménez entró, cautelosa, y se sentó frente a Mabel. «Usted tiene 15 minutos», Clara dijo bruscamente. «Convénzame, ¿por qué yo debería ayudar a quien me hizo daño?» Mabel empujó la carpeta hacia Clara. La carpeta contenía borradores de fotos de Víctor, extractos bancarios de Lilia y un análisis financiero de las lagunas en el contrato de fusión. Clara los hojeó. De la indiferencia, sus ojos se abrieron gradualmente, sus dedos apretando el papel. «Dios mío», Clara susurró, «estos números y la firma de Lilia. Es increíble. ¿Tomás realmente estaba tan ciego?» Yo le advertí una vez sobre la ambición de Víctor, pero él me desestimó, diciéndome que las mujeres ¿qué sabíamos de estrategias macro? El resplandor lo ha cegado. Mabel dijo. «Pero mire usted esta cláusula. Si la fusión tiene éxito, todos los empleados antiguos del grupo serán despedidos en un plazo de 3 meses para reestructuración. Eso incluye a sus viejos amigos, las personas que junto con usted construyeron la empresa desde el principio». Clara levantó la vista. Usted no es solo una sirvienta, ¿verdad? La forma en que usted analiza estos datos es demasiado profesional. Yo fui estudiante de economía». Mabel sonrió con tristeza, pero la vida me empujó. Ahora yo solo soy una limpiadora. Clara guardó silencio, mirando fijamente a Mabel. «¿Por qué usted hace esto? Tomás la trata a usted como basura. Yo escuché a Miguel contar lo del vestido de novia. ¿Por qué usted no lo deja que enfrente sus dificultades? Yo no hago esto por el Tomás actual». Mabel miró directamente a los ojos de Clara. «Yo tampoco lo hago por venganza. La venganza solo te hace igual a ellos. Yo lo hago por mi conciencia. ¿Y por qué? Yo creo que la verdadera persona de Tomás no es mala, solo que él se ha perdido en el dinero y la fama. Él se ha olvidado de quién es. Si él firma, él lo perderá todo, y quizás incluso riesgos legales. Yo no quiero ver a un ser humano completamente destruido, aunque esa persona me haya herido». Clara se quedó atónita. Ella vio en los ojos de Mabel una extraña tolerancia y fortaleza que hizo que el odio en su corazón, de repente, se volviera pequeño. «Anoche, él estaba borracho». Mabel continuó. «Él me preguntó por qué yo seguía aquí a pesar de ser maltratada. Yo le dije a él que yo creo que el ser humano que usted es no es tan malo como se está comportando». En ese momento, yo lo vi a él detenerse. Yo vi el miedo en los ojos de él. Él está solo, Clara, solo en la cima de su éxito. La historia de Mabel rompió la capa de hielo que cubría el corazón de Clara. Ella recordó al Tomás de antaño, un jefe entusiasta que sabía escuchar. Ella se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era Tomás, sino quienes se aprovechaban de la debilidad de él. Clara respiró hondo, cerrando la carpeta. Sus ojos se volvieron agudos y decididos. «De acuerdo, Mabel, yo ayudaré. No por Tomás, sino por usted. Y por mi propia justicia. Yo le demostraré a él quién es realmente leal». «¿Usted tiene alguna forma de contactar con él?», Mabel preguntó. «Yo no puedo ver a Tomás directamente. Él no me escucharía. Pero yo conozco a alguien a quien Tomás no puede ignorar. El abogado Robert, abogado principal del Grupo Álvarez, quien está en la Ciudad de México. Él es la única persona con la autoridad suficiente para detener la reunión de la Junta Directiva de Emergencia. Pero el tiempo es muy limitado. Mañana es la firma. Yo le enviaré todas estas pruebas
a través de una línea encriptada directamente al ordenador personal del abogado Robert. Él es una persona extremadamente principista. Tan pronto como él vea estas irregularidades, él volará aquí de inmediato. Gracias a usted, Clara. Las dos mujeres se dieron la mano sobre la mesa. Una alianza extraña se formó de las cenizas de la desilusión, con el poder de la verdad. Ahora bien, nosotros necesitamos un plan para mañana. Clara dijo rápidamente. Miguel tiene que ayudarnos a ganar tiempo. Mabel asintió. El señor Miguel se encargará de eso. Amigo, una frase de Mabel hizo cambiar a Clara, y quizás haya tocado a Tomás. Según tú, ¿merece Tomás ser salvado de esta debilidad después de todo lo que ha hecho? ¿O necesita una lección inolvidable para recapacitar? Da tu opinión y no olvides darle me gusta si encuentras esta historia interesante. A la mañana siguiente, 8:55 de la mañana. La Villa del Sol estaba suntuosamente decorada para la ceremonia de firma de la fusión. En la sala de reuniones, Víctor y Lilia ya estaban sentados. Víctor con una sonrisa triunfal, Lilia ricamente maquillada pero con las manos temblorosas y los ojos furtivamente mirando el reloj. Lilia, joven, hermosa, con un largo cabello negro y una figura esbelta que recordaba a la Mabel de 10 años atrás. Una razón por la que Tomás se sintió atraído por ella y se casó con ella. Tomás entró con un aire impecable. Él estrechó la mano del abogado, sonrió a los accionistas. Él sostenía la pluma Montblanc, girándola suavemente. Este era el momento que él había esperado durante 5 años. En un rincón de la habitación, Mabel estaba escondida detrás de las cortinas, con un plumero en la mano. Su corazón latía con fuerza. Ella miró el reloj. 8:58 de la mañana. Todavía no había señales del abogado Robert. Tomás se sentó en la silla principal. Él abrió el contrato, deslizó su mirada por la última página. Señoras y señores, Tomás dijo con voz sonora, hoy nosotros haremos historia. Él apoyó la punta de la pluma sobre el papel. Mabel contuvo la respiración. Sus ojos suplicantes miraron hacia la puerta principal. Por favor, date prisa. De repente, un ruido horrible resonó desde la puerta principal. Crash. El fuerte impacto fue como una explosión, seguido por el tintineo de porcelana rota. Inmediatamente después, el ulular de las sirenas de la policía resonó, destrozando el solemne ambiente. Todos en la sala de reuniones se sobresaltaron. Tomás detuvo su mano. La punta del bolígrafo a pocos milímetros de la firma. La puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe. La punta de la pluma Montblanc de Tomás solo estaba a unos milímetros del contrato, suspendida como la guadaña de la muerte, pero el ruido terrible de afuera la había detenido. La puerta de la sala de reuniones se abrió de golpe con un fuerte boom, más potente que el sonido del desmoronamiento exterior. No fue por el viento, sino por un empujón decidido. Un hombre de mediana edad entró, alto, serio, con un traje negro impecable. Detrás de él venían 2 oficiales de policía económica con uniformes elegantes, con las manos apoyadas en las fundas de sus armas. Alto, la voz resonó como un trueno, ahogando los murmullos en la habitación. Tomás levantó la cabeza de golpe, sus ojos muy abiertos de asombro. Robert, ¿qué diablos haces aquí? Pensé que estabas en la Ciudad de México. Robert, abogado principal del Grupo Álvarez, conocido por su integridad y principios férreos, no respondió de inmediato. Él se dirigió rápidamente a la mesa principal, arrebatándole bruscamente la carpeta de documentos a Tomás ante la consternación de todos. No firmes. Robert gruñó, arrojando con fuerza una gruesa carpeta de documentos sobre la brillante mesa de madera. Golpe. La carpeta se abrió, esparciendo fotos borrosas, fotocopias de documentos financieros y una memoria USB que contenía grabaciones de llamadas. Esto es evidencia de una conspiración para despojar de bienes y fraude a gran escala. Robert señaló a Víctor Rojas, sus ojos ardiendo de ira. Víctor Rojas y Lilia Moreno te están engañando descaradamente, Tomás. Este contrato es una trampa peligrosa. Toda la habitación quedó en silencio. El tic-tac del reloj se escuchaba claramente como un latido acelerado. Tomás se quedó inmóvil, sin una gota de sangre en la cara. Él miró a Robert y luego miró a su esposa y a su amigo cercano Víctor. ¿Qué es esto? Él tartamudeó, sin poder creer lo que oía. Lilia, Víctor, ustedes dos. Víctor Rojas
el que estaba sentado tan tranquilamente un segundo antes, de repente se abalanzó como un animal acorralado. Él miró a los dos policías que se acercaban y luego, inesperadamente, se lanzó hacia la puerta de servicio, intentando escapar. «¡Deténgase!», un oficial de policía gritó, corriendo para bloquear su camino. Víctor fue sometido al suelo justo en el umbral de la puerta. Él forcejeó, gritó, su elegante traje blanco ahora manchado de polvo. Cuando fue esposado, él levantó la cabeza, su hermoso rostro desfigurado por el miedo y la ira. Él se volvió y señaló directamente a Lilia, que estaba sentada temblorosa en la silla. «No fui yo, fue ella», Víctor gritó, con la voz entrecortada. «Ella es la que está detrás de esto. Ella firmó todo. Yo solo fui un consultor. Yo no sé nada. Ella quería robar los bienes de su esposo para huir conmigo». Lilia se sobresaltó, como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Ella se levantó de golpe, tirando la silla. Las lágrimas corrían por su rostro cuidadosamente maquillado, ahora manchado de rímel. «¡Maldito bastardo!», Lilia gritó, lanzándose a agredir a Víctor, pero fue detenida por la policía. Ella se volvió hacia Tomás, señalando a su esposo, desahogando todas las frustraciones reprimidas durante tanto tiempo. «No, él me empujó a esto. Fuiste tú, Tomás. Tú eres la causa de todo. Tú eres un hombre frío, egoísta. Tú me hiciste sentir inútil, un objeto decorativo en esta casa. Tú solo amas el dinero y el poder. Incluso te atreviste a humillar a otras personas justo delante de mí, tratándome como si no existiera». Las acusaciones de Lilia fueron como puñales que se clavaron directamente en el corazón de Tomás. Él retrocedió tambaleándose, agarrándose al borde de la mesa para no caer. Él miró a su esposa, la mujer a la que una vez había jurado proteger. Ahora lo miraba con ojos llenos de odio. Él miró a Víctor, el amigo en quien él más confiaba, ahora revelado como una serpiente venenosa. Tomás se agachó, recogió los papeles con las pruebas que Robert había arrojado, el extracto bancario con la firma de Lilia, el diagrama de flujo de efectivo a la empresa fantasma V-Invest y, lo más importante, el análisis financiero detallado que revelaba las lagunas en el contrato de fusión, los números, las notas. Todo era escalofriantemente preciso. «¿Quién?», Tomás susurró, con voz temblorosa. «¿Quién hizo estas cosas?». «Robert, tú no pudiste hacer esto en una noche». «¿Quién te lo dio?». Robert miró a Tomás con una profunda decepción mezclada con compasión. Él suspiró, señalando un rincón de la habitación donde una pequeña figura estaba escondida detrás de la cortina. «Usted debería agradecer a la persona que se arriesgó a recopilar esto, Tomás. Ella aceptó todos los riesgos, incluso el peligro para su vida, para salvarlo de su propia ceguera. La persona que hizo esto merece ser honrada, Tomás». Tomás giró la cabeza. Todas las miradas en la habitación se dirigieron a ese rincón. Mabel salió lentamente de la oscuridad. Ella todavía llevaba su uniforme de servicio verde oliva, con el plumero en la mano, pero en ese momento ella estaba erguida, con la cabeza en alto, sus ojos marrones mirando directamente a Tomás sin el menor temor. Tomás entrecerró los ojos, intentando identificar a esta mujer. «¿Quién?», él preguntó, su voz casi incrédula. «¿Quién me salvó?». El mayordomo Miguel Ortega, que hasta ahora había estado de pie en silencio en la puerta vigilando, dio un paso adelante. Él se paró junto a Mabel, colocando una mano en su hombro como para protegerla y también para honrarla. «Es Mabel, señor», Miguel dijo con voz resonante por toda la sala silenciosa. «La camarera a la que usted llamó, gorda e inútil. La señorita Fernández». El nombre Fernández resonó como una campana que despertó el subconsciente de Tomás. Él miró a Mabel fijamente, la chica gorda, poco atractiva, a quien él había humillado, a quien él había menospreciado, a quien él había ahuyentado como si fuera mala suerte. ¿Era ella quien lo había salvado? En ese momento, el tiempo pareció detenerse. El silencio se apoderó de todo, pesado y asfixiante. Tomás sintió que el mundo a su alrededor se derrumbaba, no por la pérdida de sus bienes, sino por el colapso de su orgullo arrogante y la confianza ciega que él había construido durante tantos años. 2 horas después, la policía ya se había llevado a Lilia y Víctor. Los gritos, los lamentos desgarradores de Lilia todavía resonaban por el aire, obsesivos como el gemido de un alma atormentada.
Los abogados, accionistas y empleados también se habían ido, dejando la Villa del Sol en un silencio espeluznante. El viento soplaba por los pasillos vacíos, frío. Tomás seguía de pie, inmóvil, en la sala de reuniones, como una estatua de piedra olvidada. A su alrededor había un montón de papeles desordenados, sillas volcadas y vasos a medio beber. Su imperio seguía allí, sus bienes intactos, pero él se sentía despojado de todo. Él salió tambaleándose de la sala de reuniones, caminando sin rumbo por el pasillo que conducía al Salón de la Victoria. Sus piernas pesaban, sus pasos eran inestables como los de un borracho. Él empujó la puerta y entró. La habitación seguía siendo tan espléndida como siempre, pero ahora su ostentación le producía náuseas. Tomás se paró frente a la vitrina. El vestido de novia de 5.000 cristales seguía allí, orgulloso y frío, pero ahora ya no era un símbolo de amor o poder. Era una burla, un monumento a su propia ceguera, vanidad y crueldad. ¿Te ríes de mí?, Tomás gruñó, mirando fijamente al maniquí inerte. «¿Te ríes de mí, verdad?». La ira estalló, feroz y salvaje. Tomás extendió la mano, golpeando con fuerza el cristal templado. ¡Bum! El cristal vibró violentamente, pero no se rompió. El golpe solo le dolió la mano, pero el dolor físico no era nada comparado con la tormenta que rugía en su corazón. Él apoyó la frente en el cristal frío, jadeando, y luego los recuerdos fluyeron. Cada palabra cruel, cada mirada despectiva que él le había dirigido a Mabel, se reprodujo en su mente como una película a cámara lenta. «Inútil. Usted solo sirve para crear más problemas. La próxima vez, aléjese de mi vista. Las cosas feas no deberían aparecer aquí, si esta chica logra caber en ese vestido de novia. Yo juro que me casaré con ella». Y también la frase de ella anoche, cuando ella le dio una taza de té de jengibre. «Yo creo que el ser humano que usted es no es malo». Té de jengibre. ¿Por qué té de jengibre? Un rayo de luz brilló en la oscura noche de la memoria de Tomás. Una imagen borrosa, pero que poco a poco se hizo dolorosamente clara. 10 años atrás. Noches en vela trabajando en su tesis de graduación. Una chica con cabello negro largo, colocando suavemente una taza de té de jengibre caliente en su escritorio. «Mabel». Tomás susurró. El nombre salió de sus labios como un sollozo ahogado. Él se despertó. Sus ojos se abrieron en pánico. «Mabel». Él se dio la vuelta. Salió corriendo del Salón de la Victoria. Él corrió frenéticamente por el pasillo, bajó las escaleras, revolvió la zona de servicio. «Mabel, ¿dónde estás? Mabel». No hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz rebotaba en las frías paredes. Él irrumpió en cada habitación de los sirvientes, asustándolos y haciéndolos encogerse. Finalmente, él se detuvo frente a una pequeña habitación al final del pasillo del sótano, el lugar para los empleados de más bajo rango. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Tomás empujó la puerta y entró. La habitación era tan sencilla que dolía. Una cama individual con sábanas blancas impecables, un pequeño armario de madera y un viejo escritorio. Todo estaba ordenado, limpio, pero vacío. Sobre la cama había una vieja cartera Fendi. Tomás la reconoció de inmediato. Era el primer regalo que él le compró a Mabel con su primer sueldo, 10 años antes. La cartera estaba desgastada, con las asas despegadas, pero aún así se conservaba con cuidado. Tomás se acercó tembloroso a la mesa. Sobre el escritorio de madera rayada había una foto antigua amarillenta en un marco barato. La foto mostraba a un joven entusiasta abrazando la cintura de una chica hermosa y radiante. Ellos estaban de pie bajo la sombra de un árbol de jacarandá púrpura en la Universidad de Guanajuato, sonriendo felices como si ellos poseyeran todo el mundo en sus manos. Ese joven era él, y esa chica era Mabel. Tomás tomó la foto. Su mano temblaba tanto que él estuvo a punto de dejarla caer. Él le dio la vuelta a la foto. Una caligrafía familiar con tinta morada, desvanecida con los años. Amor eterno. Tomás, Mabel. 2012. Dios mío. Tomás se desplomó en el frío suelo. La verdad le llegó como un tsunami, arrasando todas las barreras finales en su alma. La mujer gorda, poco atractiva, desaliñada a la que él había despreciado, humillado, ahuyentado, era Mabel. Era el primer amor de su vida. Era la chica a la que él le había prometido el cielo y la tierra. Era la persona que había sacrificado todo
para que él tuviera su carrera hoy, y luego fue abandonada por él sin piedad. Y precisamente ella, después de tantos años de olvido y maltrato, fue la única persona que lo salvó cuando todo el mundo le dio la espalda. Mabel, Mabel Fernández, ¿eres tú?, Tomás gritó en su desesperación. ¿Siempre estuviste aquí, justo a mi lado? Él abrazó la foto con fuerza contra su pecho, acurrucado en el suelo. El llanto estalló, rompiendo el silencio de la pequeña habitación. No eran lágrimas de cocodrilo, eran lágrimas de arrepentimiento tardío, de un dolor que traspasaba el alma al darse cuenta de que él había perdido la joya más preciosa para cambiarla por piedras sin valor que brillaban. Él todavía se arrepentía de no haber salvado a la madre de ella ese año. Esta es una de esas historias románticas trágicas. Mi chica, lo siento, lo siento. El llanto del hombre más poderoso de la región resonó en la habitación vacía, sonando más patético y solitario que nunca. Tomás seguía arrodillado en el suelo, con la vieja foto abrazada al pecho. Sus ojos estaban hinchados y rojos por las lágrimas. La puerta de la habitación se abrió. El mayordomo Miguel entró, con un sobre blanco en la mano. Señor, Tomás levantó la cabeza, con una mirada de pánico. Se abalanzó, agarrando a Miguel por los hombros. ¿Dónde está Mabel? Señor Miguel, ¿dónde está Mabel? Necesito verla, necesito pedirle disculpas. Miguel negó con la cabeza tristemente. Ella se fue, señor. Ella se fue justo después de que terminara la ceremonia de la firma. Ella dijo que ya no había razón para que se quedara aquí. ¿Se fue? Tomás soltó sus manos, retrocediendo. ¿A dónde? Yo no lo sé. Ella no se llevó nada, solo le dejó esto a usted. Miguel le entregó el sobre a Tomás. Él lo tomó, temblorosamente. En el sobre ponía, para Tomás. Tomás rasgó el sobre, sacando una hoja de papel cuadriculado de estudiante. La caligrafía familiar de Mabel apareció. Tomás, te salvé no porque fueras millonario, o porque fueras el examante que me abandonó. Te salvé porque eras el Tomás de antes, el joven entusiasta de ojos brillantes que conocí. Ese hombre merecía una segunda oportunidad, no el ser arrogante y ciego del presente. Ese vestido. No necesitaba ponérmelo para demostrar mi valía. Yo encontré mi valía de otra manera, con mi conciencia y mi dignidad. Yo elegí vivir de una manera que tú olvidaste hace mucho tiempo. No me busques. Vive bien y no te pierdas a ti mismo. Una vez más. Adiós. Mabel. Cada palabra fue como un alfiler clavado en el corazón de Tomás. Sin reproches, sin exigencias, sin aferrarse. Solo una liberación suave pero decisiva. Ella lo había perdonado, pero ella también lo había abandonado. No, Tomás gritó, arrugando la carta. Yo no lo acepto. Yo no puedo dejar que ella se vaya así. Él se volvió hacia Miguel, ordenando, llama a David, llama a todos los mejores detectives privados de la ciudad. Encuéntrala, encuéntrala a toda costa. Yo estoy dispuesto a dar la mitad de esta fortuna para enmendar mi error con ella. Señor. Miguel dudó. La señorita Clara Jiménez dejó un mensaje. ¿Clara? ¿Qué dijo? Ella dijo que Mabel no quería verlo. Ella dijo que el usted del presente no la merecía. Ella ya había encontrado su paz. Déjela en paz. ¿Paz? Tomás se rió con amargura. Las lágrimas le volvieron a brotar. ¿Cómo yo puedo dejarla en paz cuando yo le debo a ella toda mi vida? ¿Cómo yo puedo vivir en paz en esta maldita villa cuando yo sé que pisé a la única mujer que me amó de verdad? Él salió tambaleándose de la habitación, caminando por el pasillo como un fantasma. Él regresó a la biblioteca de trabajo, donde había un montón de contratos multimillonarios, premios prestigiosos. Todo ahora carecía de sentido. Él miró el gran espejo colgado en la pared. Reflejado en él había un hombre rico, vestido con un traje caro, pero con el alma vacía y una personalidad pobre. Un fracasado patético en el juego de la vida. La ira estalló, no contra Mabel, no contra Lilia o Víctor, sino contra sí mismo y los símbolos vanos que él había adorado. Tomás agarró el palo de golf de titanio Callaway que estaba en un rincón de la habitación. Él caminó a grandes zancadas de regreso al Salón de la Victoria. Los sirvientes y los guardias vieron a su jefe con una expresión furiosa. Rápidamente se hicieron a un lado. Nadie se atrevió a decir nada. Tomás se paró frente a la vitrina que contenía el vestido de novia. Él levantó el palo, volcando toda su fuerza y dolor en el golpe.
Crash. El cristal templado se hizo añicos, esparciendo fragmentos por todo el suelo. Él no se detuvo. Él balanceó el palo, destrozando el maniquí, destrozando los brillantes cristales de Swarovski. Él destrozó el símbolo falso del amor eterno y poder con el que él se había engañado a sí mismo durante tanto tiempo. El sonido del estruendo resonó por toda la Villa del Sol, como el debilitamiento de un viejo imperio para dar paso a un doloroso renacimiento. Después de destrozarlo todo, Tomás soltó el palo, se arrodilló entre el brillante desorden. Él jadeaba, sudor y lágrimas se mezclaban. Él todavía se arrepentía de no haber salvado a la madre de ella ese año. Él había destruido la vitrina, pero ¿podría él romper el muro que lo separaba de Mabel? Amigo, Tomás ha experimentado un cambio profundo después de que Mabel se fuera. Él se ha dado cuenta de sus errores y ha roto con los símbolos artificiales. Según usted, ¿es esto una redención lo suficientemente grande como para que Mabel lo perdone y regrese? ¿O necesita Tomás hacer algo más para demostrar su verdadero cambio? Comparta sus pensamientos. 30 días después, la Villa del Sol había cambiado. Las altas paredes de la valla habían sido bajadas, reemplazadas por amigables vallas de bugambillas. Tomás Álvarez ya no era el frío multimillonario que solo conocía los despiadados acuerdos de fusión. Él había cambiado por completo su estilo de vida y de trabajo. Él despidió a los aduladores, contratando a personas íntegras y capaces como Clara y Miguel para puestos de consultoría. Él ya no perseguía hazañas vanidosas ni humillaba a los demás para satisfacer su ego. Esta es una de esas historias de millonarios con un final feliz. Él fundó la Fundación Reina de la Sabiduría, un fondo de becas dedicado a apoyar a mujeres jóvenes talentosas en circunstancias difíciles, como Mabel y Luisa en su momento, ayudándolas a no abandonar sus sueños por la carga de la vida. Él mismo participó directamente en la dirección de la fundación, escuchando cada historia, valorando a cada persona. El Grupo Álvarez fue reconstruido en una dirección sostenible, transparente y socialmente responsable, convirtiéndose en un nuevo símbolo de respeto, no por su riqueza, sino por su humanidad. En la biblioteca de Tomás, sobre el escritorio de caoba, ya no había fragmentos del vestido de novia de cristal o contratos multimillonarios sin alma. Solo había un viejo marco de fotos colocado en la posición más prominente. La foto mostraba a Tomás y Mabel 10 años atrás bajo el árbol de jacarandá. Junto a la foto había un bolígrafo Parker y una nota manuscrita cuidadosamente. El valor de una persona no reside en el vestido que le queda, sino en el corazón que lleva consigo. Cuando uno aprende a valorar a los demás, uno realmente se salva a sí mismo. Mira con el corazón, no con los ojos y la posición. Las personas cambian, pero los verdaderos valores son eternos. Tomás estaba sentado allí, mirando la foto y sonriendo en paz. Él había perdido el amor más grande de su vida, pero él había recuperado la mejor parte de sí mismo, y eso es la verdadera curación. Tomás puso su mano en el pomo de la puerta, a punto de empujar. Él quería correr hacia ella, arrodillarse a sus pies para pedirle perdón, decirle cuánto la amaba y cuánto se arrepentía. Él quería compensarle por todos los años pasados, pero su mano se detuvo en el aire. Sus pies parecían clavados en el antiguo empedrado. Él miró la sonrisa de Mabel a través del cristal. La paz, la serenidad en su rostro, era una luz sagrada que él no se atrevía a tocar, temiendo que su aparición la manchara. ¿Qué le aportaría su presencia en ese momento? ¿Perturbación? ¿Recuerdos dolorosos? ¿O compasión? Él se dio cuenta de que su deseo de verla, de disculparse, era en realidad solo para aliviar su propia conciencia atormentada. Seguía siendo egoísmo. Él seguía pensando primero en sí mismo. Si él realmente la amaba, si realmente la valoraba, él debía permitirle ser feliz a su manera. Y esa felicidad, dolorosamente, no tenía cabida para él. Tomás lentamente retiró su mano. Él dio un paso atrás y luego 2 pasos. Él se dio la vuelta y se fue, pero no con la arrogancia de un superior, sino con un profundo respeto y una inmensa tristeza. Él se dirigió a un rincón apartado, llamó a un joven jardinero que estaba regando cerca. «Joven, hágame un favor». Tomás sacó un sobre grueso de su bolsillo. Lo había preparado de antemano. No era dinero de soborno, no era un cheque bancario para comprar afecto. «Entregue esto a la dueña de la floristería de allí».
Dígale que es un regalo de un cliente desconocido. No diga nada más. El joven asintió, tomó el sobre y corrió hacia la tienda. Tomás se escondió detrás de un gran árbol, conteniendo la respiración, observando. Mabel recibió el sobre de manos del joven. Ella se sorprendió, lo abrió. Dentro estaban los documentos de propiedad legal de la antigua casa de sus padres en Guanajuato, la casa llena de recuerdos que ella había tenido que vender con lágrimas 10 años antes. Junto a eso, había una libreta de ahorros a nombre de su madre, con una cantidad de dinero suficiente para cubrir los costos de tratamiento y medicación a largo plazo, además de la matrícula completa para Luisa hasta que se graduara. No había cartas ni mensajes sentimentales, solo acciones prácticas para devolverle lo que había perdido. Los ojos de Mabel se abrieron de par en par. Ella miró los documentos, luego levantó la vista hacia la ventana. Su mirada recorrió la calle vacía. Ella vio la espalda de un hombre con camisa blanca que se alejaba lentamente bajo la luz del sol de la tarde. Esa forma de andar era solitaria y llena de arrepentimiento. Ella lo reconoció. Su corazón dio un leve vuelco, pero ya no sentía dolor. Ella no corrió tras él. Ella no lo llamó por su nombre. Ella sonrió suavemente, una sonrisa de perdón y desapego. Ella comprendió que esta era la disculpa más sincera y también la despedida más amable que Tomás podía ofrecerle. Ella asintió ligeramente hacia esa espalda y luego regresó a sus flores. Un año después, la Villa del Sol había cambiado. Las altas vallas habían sido rebajadas, reemplazadas por amigables cercas de bugambillas. Tomás Álvarez ya no era el frío multimillonario que solo conocía los despiadados acuerdos de fusión. Él había cambiado completamente su estilo de vida y de trabajo. Él despidió a los aduladores, contratando a personas íntegras y capaces como Clara y Miguel para puestos de consultoría. Él ya no perseguía hazañas vanidosas ni humillaba a los demás para satisfacer su ego. Esta es una de esas historias de millonarios con un final feliz. Él fundó la Fundación Reina de la Sabiduría, un fondo de becas especializado en apoyar a mujeres jóvenes con circunstancias difíciles pero talentosas, como Mabel y Luisa, en su momento ayudándolas a no abandonar sus sueños por la carga de la vida. Él participó directamente en la dirección de la fundación, escuchando cada historia, valorando a cada persona. El Grupo Álvarez fue reconstruido en una dirección sostenible, transparente y socialmente responsable, convirtiéndose en un nuevo símbolo respetado, no por su riqueza, sino por su humanidad. En el estudio de Tomás, sobre el escritorio de caoba, ya no había fragmentos del vestido de novia de cristal ni contratos multimillonarios sin alma. Solo había un viejo marco de fotos colocado en la posición más prominente. La foto mostraba a Tomás y Mabel 10 años antes, bajo el árbol de jacarandá. Junto a la foto, había un bolígrafo Parker y una nota manuscrita cuidadosamente. El valor de una persona no reside en el vestido que le queda, sino en el corazón que lleva consigo. Cuando uno aprende a valorar a los demás, uno realmente se salva a sí mismo. Mira con el corazón, no con los ojos y la posición. Las personas cambian, pero los verdaderos valores son eternos. Tomás estaba sentado allí, mirando la foto y sonriendo en paz. Él había perdido el amor más grande de su vida, pero él había recuperado la mejor parte de sí mismo. Y eso es la verdadera curación. Y así, la historia de Mabel y Tomás concluyó, dejándonos un sabor indescriptible de arrepentimiento y remordimiento. Aunque es una historia romántica ficticia, la lección cívica que nos transmite es muy real y profunda. La verdadera clase de una persona no se mide por la altura de la silla en la que se sienta, sino por la profundidad de la reverencia cuando se da cuenta de que se ha equivocado con alguien menos afortunado. Hemos seguido a Tomás, una historia de millonarios arrogantes que tuvo que perder el amor y la confianza para reencontrar su humanidad. Su arrepentimiento tardío, al destrozar el vestido de novia vanidoso y reparar en secreto lo que le había arrebatado a Mabel, es un doloroso recordatorio del precio a pagar cuando permitimos que el ego y la fama nublen nuestra razón. Él se dio cuenta, pero el precio fue la pérdida permanente de un amor, una oportunidad de cultivar la felicidad. En cuanto a Mabel, ella eligió el camino pacífico de la dignidad, negándose a regresar con el hombre que la había lastimado. Su decisión no solo fue una liberación personal, sino también una poderosa advertencia a Tomás. Hay cosas que, por mucho dinero o poder que se tenga, no se pueden recuperar: el tiempo perdido,
la confianza rota y un corazón endurecido. Ella nos enseña que nunca debemos permitir que nuestra vida se convierta en una película a cámara lenta de arrepentimiento por haber perdido nuestro valor. Esta historia no trata solo de amor o dinero, sino del arrepentimiento por las decisiones equivocadas y la angustia de darse cuenta del valor de lo perdido. Es una invitación a valorar el presente, escuchar al corazón y nunca dejar que el orgullo nos haga perdernos las cosas más significativas. Querido amigo, ¿ha habido algún momento en tu vida en el que te hayas arrepentido de una decisión o lamentado no haber valorado algo? ¿O dónde te encuentras en tu viaje para encontrar tus verdaderos valores? Por favor, deja un comentario y comparte tus pensamientos. Si estás de acuerdo en que el arrepentimiento es una lección costosa, deja el comentario "Valoro el presente". No olvides suscribirte, dar me gusta y compartir este video para ayudarnos a difundir historias de despertar y lecciones de vida. Gracias por escuchar y nos vemos en nuestros próximos viajes de descubrimiento emocional.